Ignare me laudare te Virgo sacrata, da me che virtutem contra hostes tuos. Ave María Purísima, sin el ave original y concepta. Sean muy bienvenidos a este canal llamado Vasallos del Inmaculado Corazón de María, una milicia de reparación que ofrece al Inmaculado Corazón de María oficios, oraciones y acciones durante todo el día y que van dirigidas a reparar las ofensas y ultrajes que se profieren contra este Inmaculado Corazón. Durante el santo tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos, estamos llamados a meditar en aquellas palabras que deben interpelarnos profundamente y que se nos recuerdan en el día de miércoles de ceniza, que es recordar que polvo eres y en polvo te convertirás. En esta vida Dios a nosotros nos regaló el tiempo que no está en nuestra mano. Solo el prepotente puede decir que tiene un mañana. Incluso San Alfonso María de Ligorio nos dice que el pagano piensa así, que tiene todavía el mañana para convertirse, cuando no tiene ni idea si va a terminar esta jornada sin alguna novedad. El cristiano está llamado a vivir en una santa prudencia, puesto que no debe ni tan siquiera pensar en, en dilapidar el tiempo que el Señor le ha dado para buscarlo, para amarlo y servirle. Tampoco es prudente hacer esperar al Señor, que tal vez lleva mucho tiempo tocando las puertas de nuestros corazones y que nosotros ignoramos o ponemos a otros como prioridad, porque habrá un mañana para enderezar lo que está torcido en el corazón. Por eso el llamado de la Santa Madre Iglesia es que vivamos el tiempo que el Señor ha destinado para que busquemos la conversión, lo vivamos con santidad. Y ese llamado santidad se reduce a dedicar con todas nuestras fuerzas el empeño a sacar adelante el único negocio importante de nuestras almas, que es la salvación. No podemos agotar la paciencia de Dios, ni tampoco aprovecharnos de su misericordia, porque ésta también tiene plazo y medida en cada uno. Ya cuando el tiempo que Dios había destinado para esa alma convertirse y no lo hace, se agota esa misericordia y comienza a correr el tiempo de justicia. Seamos prudentes y dediquemos tiempo en esta Santa Cuaresma que hemos iniciado con la gracia de Dios, pero que no sabemos si vamos a llegar a cantar el Gloria triunfal de aquella noche santa de vigilia, en que con gozo
nos alegramos con el Señor. Tenemos solo este día para la salvación. El cristiano nunca dice mañana, puesto que sabe que no es dueño del mañana ni del tiempo. Es por ello saludable y recomendable en este tiempo meditar sobre el estado de nuestras almas. En una época en donde ya no se predica la realidad del infierno ni del delito, y repito, el delito que el ser humano comete a diario, que es el pecado mortal. Hoy día no es necesario que fuera de la iglesia vengan enemigos a enseñar el modo en que debe vivir el cristiano, con modas que ofenden a Dios, con formas de expresar ideas que también ofenden a Dios, ideologías salidas del mismo infierno y que están hechas para perder las almas. No es casualidad que Nuestra Señora de Fátima enseñara a los santos pastorcitos la terrible visión del infierno a unos niños pequeños. Y queda tan grabado eso en sus mentes y en sus corazones que desde ese momento comienzan con muchísimo más fervor a rezar por la conversión de las almas, puesto que éstas, viviendo una vida sin Dios, se arrojan al infierno. Y es por ello que es importante detenernos a meditar respecto a la gravedad del pecado, que es un delito contra Dios, un delito que, como lo dice la palabra, comporta una gravedad, deshonra a Dios, lo destierra del alma, lo exilia de nuestras vidas. Así como el pecado venial, si bien es cierto, no corta la relación con Dios, pero la entibia y la va enfriando, y que posteriormente puede desembocar en algo más grave, puesto que ya no tiene el fervor ni el deseo de vivir según la ley de Dios, va pavimentando un camino hacia el pecado mortal que corta la relación con Dios, expulsa a Dios del alma, destrona a Cristo de su propio reino. Eso es el pecado mortal, destronar al Señor y quitarlo de su propio reino. Los pecados que claman al cielo, hoy día tan bien plasmados en leyes que van a proteger bajo la consigna de igualdad, integración, respeto, todo esto que se disfraza bajo una apariencia de comprensión y de amor hacia el prójimo, hacia la minoría, es un delito contra Dios. Es abolir la ley de Dios en la vida del hombre y la práctica de esa ley divina
en la sociedad que también destrona al Señor de su reino, porque suyo es todo, y sin embargo se le trata con una indiferencia y un odio que sin duda exige de nuestra parte convertirnos en confidentes del Señor para reparar las ofensas que el mundo hace con estas leyes que pisotean la honra de Dios. Santo Tomás de Aquino nos dice que la malicia de una ofensa se aprecia atendiendo a la persona tanto para quien recibe la ofensa como quien la realiza. Esto porque la ofensa podríamos decir que tiene un doble filo, hiere al que la recibe, le deshonra, le agravia, le hiere, pero también daña al que la realiza, porque el mal que hace habla de lo que hay en su corazón. El Señor en la Sagrada Escritura dice, no es malo lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Porque lo que sale de nuestra boca es de lo que está lleno nuestro corazón. Y si maldecimos, quiere decir que en nuestro corazón hay rencor, hay insatisfacción hacia la voluntad de Dios, cómo se manifiesta en nuestras vidas. Hay rebeldía, porque las cosas no salen como uno desea. La maldición es una forma de blasfemia, porque muchas veces atribuye a Dios atributos que no tiene. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios es injusto. Blasfemia. Y es una forma de maldición. Esto muestra lo pronto que está el ser humano a ser rebelde ante la ley divina. Por eso el cristiano tiene que ser vigilante, así como lo dice Santa Teresa de Jesús de Ávila, sé tú mismo el portero de tu corazón. Tú verás lo que entra en él. O como decía uno de los hermanos del seráfico padre San Francisco de Asís, cuando decía, cuando oigo venir el bullicio de la tentación, me encierro dentro de mi corazón y cierro por dentro y pongo todo mi empeño en rezar y en meditar en cosas santas. Y así cuando viene la tentación, yo le digo, vete de aquí, la casa está llena. ¿Cuántas veces nosotros hemos amoblado el corazón con vicios que quitan el lugar al Señor? Cuando el Señor toca la puerta de nuestro corazón y nosotros abrimos la puerta, pero estamos tan colmados de males y de la ponzoña de nuestras malas inclinaciones, que el Señor no encuentra espacio donde morar. Que no nos pase eso, hermanos. Barramos la mugre que hay en el corazón con una buena confesión. Preparémosla, dediquemos tiempo al ejercicio espiritual.
Hoy día vemos al mundo en un culto al cuerpo increíble. Hay gente que dedica a estar horas haciendo ejercicios, pero se cansa con un Padre Nuestro, comienza a bostezar. No hay ejercicio del cuerpo espiritual. Los músculos de la vida interior solo se fortalecen con oración, vida sacramental y, ¿por qué no agregar, ascesis, penitencia, sacrificios, que de seguro nos van a contentar de haberlos realizado en tiempo oportuno cuando podíamos, cuando nos encontremos en el lecho de la muerte y estemos más prontos a ver el rostro de nuestro divino juez. El hombre, que es polvo y miseria, nos dice San Bernardo que el ser humano es un gusano prepotente, que alza su cabeza para rebelarse contra Dios. Y si bien es cierto, esta es la consecuencia de dar paso voluntariamente al pecado, quisiera yo traer a propósito aquel pasaje de la vida del seráfico padre San Francisco de Asís, que él mismo muchas veces, en coloquio amoroso y profundo con el Señor, le decía: ¿quién eres tú, dulcísimo Señor mío? ¿Y quién soy yo, vil gusanillo, tu servidor? Cuánto quisiera amarte, santísimo Señor mío. ¿Qué diferencia? Porque él no deja de pensar que es un gusanillo, pequeño, pobrecito, indigente, que necesita de la gracia para poder amar y servir al Señor con rectitud de corazón. Nuestro seráfico Padre San Francisco acepta que es gusanillo, pero tiene una intención ordenada hacia Dios. Cuánto quisiera amarte, santísimo Señor mío. El deseo del cristiano es levantarse, pero no contra Dios, levantarse de la fosa en la que lo ha puesto el pecado. No es olvidar que es pobreza, miseria, polvo, porque eso lo mantiene humilde. ¿De qué te sirve la prepotencia? ¿De qué te sirve creer que estás por sobre todos los demás? Si de todas formas vas a llegar a ser esto. Y cuando uno mira en lo que nos vamos a convertir, ya no cuentan todas esas horas que dedicamos a la vanidad, a hinchar el corazón de soberbia por creerse mejor que el otro. Ya no valdrá nada de ello. Quedarán solamente las obras de amor, las horas que se dedicaron a la oración, los tiempos que se destinaron para la mortificación, la penitencia. Y todo esto no por una cuestión estética, sino para reparar la ofensa gravísima, el delito que hemos cometido contra Dios, esta deshonra pública.
que hemos hecho contra Él. Muchas veces nosotros dejamos a Dios como mentiroso, porque nuestras actitudes son totalmente diferentes a las enseñanzas del Santo Evangelio. Es por eso importante este tiempo en dedicar momentos de meditación a la luz de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que sus dolores nos permitan entender a cabalidad el precio que ha costado la salvación de nuestras almas. Entender que muchas veces nosotros hemos sido los clavos que lo ponen en una cruz, hemos sido la espina que ha lacerado su corazón, hemos sido el azote ingrato que le han hecho sentirse desterrado de esta alma que Él ganó en el Calvario. El hombre al pecar lo que hace es decirle a Dios, no quiero servirte, non serviam. Ese non serviam de Satanás, ponzoñoso, dijo prepotente, que levantó su cabeza para decir, no, yo no quiero servir, yo quiero ser servido, yo quiero ocupar el lugar de Dios, quiero ser como Dios. El pecado hace eso. No necesito la ley divina, me pongo sobre Dios. Como le desterré con el pecado, tomo su trono y señoreo. Un señorío de amargura, por supuesto. Tal es la prepotencia del ser humano. Dios nos dice, no pongas sobre mí a ninguna criatura, pero allá vamos nosotros y le damos la espalda y ponemos en lugar a aquellas personas que un día nos quieren y al otro nos dan la espalda. Ese intercambio hacemos. Dios nos dice, no mentirás, pero allá vamos nosotros y nos vamos a asemejar al padre de la mentira, Satanás. Cada vez que nosotros mentimos, hacemos un guiño a Satanás, porque eres el padre de la mentira, dice la Sagrada Escritura. Por eso decimos que no existen verdades, perdón, no existen mentiras piadosas, ni verdades a media. Si sí, no, no. Lo demás es del diablo, dice el Señor. San Alfonso María de Ligorio nos dice que el pecador se asemeja a aquel faraón impío al que Moisés le pidió que por orden divina dejara en libertad al pueblo de Israel. ¿Y cuáles fueron las palabras de este faraón impío? Él dijo, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? No conozco al Señor. El pecador es como aquel faraón impío que le dice a Dios, no te conozco, non serviam. El pecado mortal es apartarse de Dios, es quitarle de nuestras vidas, es la acción voluntaria del hombre a transgredir la ley divina, es rechazarlo,
es decirle, yo tengo mi propia ley, no necesito que tú me digas qué hacer. Esto agravia terriblemente a Dios, porque inmediatamente comenzamos a servir a dioses extraños, malvados, tiranos. Cuando sacamos a Dios voluntariamente a través del pecado mortal de nuestras almas, inmediatamente servimos a dioses extraños, que generalmente son vicios. Cuando el pecador consiente el pecado, y en esta oportunidad el pecado mortal, levanta su mano contra Dios y va a mantener su cuello erguido, prepotente, soberbio, orgulloso, y se irá contra su Señor. Es importante que entendamos que el pecado mortal no solo ofende a Dios, lo deshonra, porque al renunciar a la ley divina y a la gracia, y esto por un placer pasajero, lo que hace es menospreciar la amistad que Dios ha querido restablecer con él después de la caída del pecado original. Una caída que Dios no tenía por qué buscar los medios para repararla, puesto que el hombre había cortado relación con él. Sin embargo, paga un precio muy caro y aún así es menospreciado. Y por eso hablamos de deshonra. La amistad con Dios es un bien supremo, el más caro y el más precioso, y que no se compara con ningún bien material, porque la gracia es un bien que tiene el precio de la sangre del divino Redentor. Es el bien que se gozaba en el Edén antes del pecado. Es el bien que el ser humano no supo valorar y lo malogró. Es el bien que restableció Dios para no negar su amistad con el linaje humano. Y aún así, con todo, seguimos rechazando ese bien. Fijémonos bien en qué nos mueve a rechazar ese bien supremo. El amor propio, el amor a las criaturas y el amor desordenado a uno mismo y a las criaturas. Todo esto es un desprecio a Dios que es el total y sumo bien. Sin embargo, conociendo el valor de la amistad con Dios, de su gracia, preguntémonos, ¿por cuánto hemos vendido esa moneda de oro que es la preciosa sangre de Cristo? ¿Por cuánto hemos vendido esa moneda? Por un puñado de polvo, que son los placeres del mundo y que además son pasajeros. Cuando el pecador comienza a tramar y a sopesar qué es más importante, si mantener la gracia de Dios o llevar a cabo ese pecado que está talando su cabeza y que está talando su corazón día y noche,
Bueno, en ese mismo momento deshonra a Dios, porque le está diciendo, te voy a igualar. A ver, ¿qué pesa más? ¿Que tú hayas pagado mi salvación en el Calvario con tu preciosa sangre? ¿O este placer que es tan apetecible a mí? Eso hacemos con el Señor. Cuando el pecado comienza a tomar territorio en el corazón y comenzamos a coquetear con el pecado, en ese instante estamos poniendo al Señor en una condición de igualdad con aquello que es perverso y le decimos, es que no eres tan importante, esta tentación tan atractiva. Esa es una forma de dar inicio a la caída. Este menosprecio que hacemos a Dios de igualar al Señor a las criaturas, es que estamos diciéndole con nuestro consentimiento al pecado, prefiero el humo, prefiero el polvo, prefiero lo pasajero, prefiero el placer en lugar de tu amor, Señor, de tu gracia. Prefiero todo eso y por eso te expulso dando consentimiento al pecado. Cuando el pecador escoge el placer antes que Dios, lo que hace es convertir ese placer en su Dios. San Jerónimo nos dice que si alguien desea algo, lo venera, porque eso que desea es su Dios. Vicio en el corazón es ídolo en el altar. Meditemos estas palabras. Preferimos rendir culto a un ídolo extraño en lugar de honrar al Señor, mortificándonos, haciéndonos violencia interior, buscando los medios que Dios ha puesto para dar combate a esos tres enemigos de nuestra alma, el mundo, la carne y el demonio, la oración, la penitencia, el rezo del Santo Rosario, invocar a la Inmaculada Madre de Dios, en donde el demonio no tuvo nunca poder y no tendrá. Buscar el sacramento de la penitencia. Son todos los medios que Dios ha puesto para que demos combate contra nuestros enemigos. Santo Tomás de Aquino dice, si amas tus deleites, ellos son tu Dios. Y San Cipriano dice que todo lo que se antepone a Dios, el hombre lo transformará en su Dios. Por eso hoy día, en el mundo descristianizado en que vivimos, vemos a la gente, incluso a muchos cristianos, no dolerle el dejar de ir un día domingo a misa. Es que no tengo tiempo, pero sí que tiene tiempo para planificar una fiesta o simplemente quedarse durmiendo hasta tarde, cuando es de precepto honrar el día del Señor. El demonio presenta al hombre los deleites y va a ser este infernal enemigo del alma quien le va a preguntar cuando tiente,
Bueno, ¿a cuál de estos deleites, a cuál de estos vicios vas a ser tu Dios? ¿Mm? Para que podamos desplazar al Señor de tu corazón y pongamos a este ídolo para que lo adores. Pon en fuga al demonio cuando estamos más prontos a decirle, vete de aquí, la casa está llena, Jesús reina en mi corazón, María Santísima es mi escudo. Pero muchas veces se consiente el pecado de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Es por eso que tenemos que estar vigilantes para ser morada perpetua del Señor. Cuando un alma ama a Dios, dice la Sagrada Escritura que Él mora en esa alma. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, dice el Señor, y vendremos a Él y haremos en Él morada. Dios vive en esa alma y va a fijar su morada en ella. Por eso tenemos que estar más ávidos a querer ser morada de Dios en lugar de ser morada de Satanás, puesto que eso ocurre cuando caemos en pecado mortal, arrojamos fuera a Dios por el pecado. Pensemos en la gran y terrible ofensa que se le hace a Dios cuando pensamos y deseamos desterrarle de nuestra alma, cuando planificamos muchas veces incluso el pecado y realizarlo. Siendo el Creador y Señor de todas las cosas, Jesús, aun sabiendo que las almas están más prontas a rechazarle y desterrarle de su reino, Él es fiel y no sale de esa alma a menos que esa alma le arroje fuera. Espera pacientemente e incluso se deja humillar. Tal es el amor del Señor por las almas. Se niega a abandonarnos. San Gregorio dice que el pecador no destierra al Señor con palabras, sino con obras. Entonces, con obras, mis queridos hermanos, reparemos el agravio, la ofensa, la humillación, la deshonra que hemos hecho con el Señor, dando lugar al pecado, un lugar que es Dios, un lugar que es del Señor. Se lo entregamos a Satanás. Inmediatamente una vez que el pecador expulsa con su pecado a Dios de su alma, inmediatamente él sale de allí, porque sabemos que no es compatible el pecado con la presencia de Dios. Por esa misma puerta por donde entra el Señor en nuestras almas, con el pecado, por esa misma puerta entra Satanás. Esto debería causarnos dolor y horror, porque esa habitación en donde por la gracia habitaba la Santísima y Augusta Trinidad, por el pecado mortal ahora habita Satanás y quedamos bajo su sujeción y por eso nos volvemos más concupiscentes.
y más atraídos al pecado, porque Él busca la ruina de nuestra alma. Tradicionalmente, en el bautismo se decían exorcismos y el sacerdote mandaba fuera con esos exorcismos a Satanás, diciéndole, esta no es tu casa, no puedes tener posesión aquí, puesto que ahora yo, que dejo sepultado el pecado de esta criatura bajo las aguas bautismales y hago surgir a una nueva criatura por la gracia, no te pertenece, vete de aquí. Y lo echa. Meditemos en las gracias infinitas que se nos regalan en el santo bautismo. Queda sepultado el pecado para nacer a una vida en Dios, la vida de Dios en nuestras almas, hechos hijos de un soberano Señor, que es la suma bondad y que pone su reino en nosotros, un reino de caridad, un reino de amor. En cambio, el pecado mortal lo que hace, mis queridos oyentes, es quitar al Rey de amor, la suma bondad, de su propio trono y le arroja fuera de su propio reino. Y en su lugar, ¿a quién pone? A un ladrón tirano, a un malvado que quiere solo nuestra ruina eterna. Es verdad, Dios no muere, eso no es posible, pero el pecador lo que hace con el pecado mortal, es darle la muerte a Dios en su alma. Tal es el delito. Y por eso vuelvo a repetirlo, porque vivimos en un tiempo en donde se nos trata de decir que el pecado no tiene importancia, pero no meditamos que causamos la muerte de Dios en nuestras almas. Es un delito. Los pecados que claman al cielo son un delito gravísimo. La sodomía es un pecado gravísimo y un delito que ofende la honra de Dios. No porque sí Dios destruyó Sodoma y Gomorra. No fue porque reinaba allí la pureza y la castidad. Es porque reinaba la impureza, la inmundicia. ¿Qué es el pecado mortal, mis queridos hermanos? Es una transgresión voluntaria contra la ley divina. Y el pecado mortal supone tres elementos esenciales para que éste sea tal. El primero es la materia prohibida o grave. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no cumplir los mandamientos, no observar las bienaventuranzas y en sí los mandatos del Santo Evangelio. Como número dos, la advertencia por parte del entendimiento, es decir, el conocimiento de que lo que estoy haciendo va en contra de esa ley divina. Y tres, el consentimiento por parte de la voluntad, es decir, quiero llevar a cabo este pecado.
Los pecados mortales, que su nombre lo dice, trae la muerte. Hoy día tan propalados en el mundo actual y vistos incluso a veces como algo bueno, la avaricia, querer poseer sin importar los medios que yo ocupe para llegar al objetivo, pasar por sobre el otro, la soberbia, poner nuestro trono sobre el de Dios y señorear y crear leyes propias que no importa si pasan a llevar la honra de Dios, la soberbia, hoy día tan presente en las acciones del ser humano, la lujuria que nos va acercando por donde miremos y vayamos, la pornografía, las imágenes inapropiadas que en televisión abierta aparecen a toda hora, pervirtiendo la mente y el corazón de las personas, empujándolas a cometer pecados que llevan a centrar al hombre en lo material solamente, olvidando su condición espiritual, su alma. La ira, esa pasión desenfrenada, ese enojo que enceguece y que pasa a llevar la caridad, la gula. Hoy día ya no existe esta abstinencia que el cristiano observaba de no comer entre comidas, de mortificarse en un gusto personal. Todo es desenfreno, todo invita a, a la satisfacción del gusto, la envidia. Hoy día la gente dice, es una envidia blanca, no existe tal cosa, es satánica la envidia siempre, es malvada, porque no se alegra del bien que Dios prefiere darle a otro en lugar de dármelo a mí. Bienes materiales o bienes espirituales. La pereza. ¿Cuántos cristianos dejan de hacer la oración de la mañana porque prefieren dormir un rato más? O decir las oraciones de la tarde, el examen de conciencia al llegar la noche. Es que estoy cansado, tengo tanto que hacer. San Francisco de Sales decía que cuanto más ocupado esté nuestro día, más debe ser la oración. Y hay un pecado mortal que fue desterrado de estos 7 conocidos, que es la asedia, y que es también conocido como el demonio del mediodía, que busca romper nuestra relación con Dios, la vida sacramental, la oración. Es un vicio peligroso, porque si bien todos los mencionados anteriormente llevan a la muerte espiritual, la asedia, como lo dice su nombre, busca sitiar el alma y apartarla de su único bien que es Dios. El demonio es usurpador y eso es lo que busca con la asedia, usurpar el lugar de Dios.
La gravedad del pecado mortal nos priva de la gracia santificante. Bueno, ¿y qué es la gracia santificante? Comunica a nuestra alma la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros. Nos hace justos y santos ante Dios. Nos hace hermanos de Cristo. Nos hace amigos del Señor, miembros activos del cuerpo místico de la Iglesia. Nos convierte en templos de la Santísima Trinidad y herederos del cielo. Por la gracia santificante habitan en nosotros los dones del Espíritu Santo. Todo eso perdemos con el pecado mortal. Es bueno hacer el recorrido de lo que es la gracia santificante, porque así entendemos qué es lo que perdemos cuando cometemos pecado mortal. La gracia santificante es un don gratuito y sobrenatural que Dios entrega al alma por medio del santo bautismo. Es interior y es permanente en tanto y cuanto trabajemos por conservar esa gracia en nosotros. En cuanto a don sobrenatural, la gracia santificante supera nuestra naturaleza, la naturaleza humana, y la va a ayudar, la va a auxiliar, le va a entregar las armas espirituales para perfeccionarse y ordenarse hacia su único fin, que es Dios. En cuanto a lo permanente de la gracia en nosotros, decíamos que mora en el alma mientras se conserve en ese estado, es decir, sin pecado mortal. Para que entendamos el valor de la gracia santificante, esta es una forma que Dios ha encontrado de hacernos participar de su vida divina. Eso es la gracia santificante. Dios nos comparte su vida divina. Eso ni siquiera lo hizo con los ángeles. Solo al hombre lo creó a imagen y semejanza suya. La vida divina sabemos que no es natural al hombre, le es añadida a su naturaleza, pero la gracia Dios nos la ha dado para hacernos semejantes a Él. Todo esto habla del profundo amor que Dios tiene por nosotros, pero nosotros le desterramos, insistimos en dar paso a nuestras concupiscencias, de destronarle para ceder ese mismo trono a Satanás. Es por esa razón que el demonio pone tanto afán en robarnos la gracia santificante. El demonio es un ladrón y cada vez que nos veamos más atacados por él, no nos centremos en que nos ataca. Preguntémonos, ¿qué quiere robarme Satanás? Porque el demonio no asalta, no, no hace ni siquiera el esfuerzo de sitiar un lugar si es que en ese lugar no hay algo valioso para robar. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, porque es una ley grave, es una infracción deshonrosa contra la ley divina. Aparta al hombre de Dios, porque el fin último del hombre es Dios. Satanás lo que quiere hacer es apartarnos de ese fin último, de la posesión de Dios, nos quiere apartar.
El pecado mortal lo que hace es cortar relación con Dios para que no exista comunión con el Señor. En pocas palabras, el pecado mortal corta abruptamente nuestra relación con Dios. Caso contrario con el pecado venial, que no nos priva de la gracia santificante, pero que va entibiando la relación con el Señor. El pecado venial permite que subsista la caridad en nosotros, pero la ofende y la hiere. Va mermando poco a poco la relación con Dios, el vínculo con Él, y va a preparar el camino para enfriar el corazón del cristiano y vaya relativizando la ley divina, la vaya acomodando a su gusto y placer, para que después no duela tanto haber caído. El demonio es astuto, mis queridos hermanos. Cuando está tentando a una persona, lo convence de que después puede ir a confesarse, que Dios lo va a perdonar. Pero una vez que cae en el pecado mortal, el demonio ¿qué hace? Le dice al pecador, ¿para qué te vas a confesar? Esto es muy grave. Dios no te lo va a perdonar. Y comienza a infundir terror en esa alma y va a cometer probablemente la estolidez de seguir su consejo y de no buscar la confesión, de no buscar el remedio al mal. Hay que vigilar, hermanos míos, porque nadie está seguro en permanecer en el estado de gracia. Por eso la confesión, San Juan Bosco dice, es muy recomendable hacerla cada 8 días. Habrán otros, como Santo Cura de Ars, que dirá que, que hay que frecuentar el confesionario con seriedad, pero también con cierta insistencia. No porque consideremos la confesión como un juego, sino que reconocemos este medio como el tribunal de misericordia que el Señor ha puesto para absolvernos de nuestros delitos. Las consecuencias del pecado mortal, según nos va a decir el reverendo padre Antonio Arroyo Marín, son gravísimas y terribles y a veces poco conocidas por nosotros y que es importante conocerlas para arrancar de raíz ese vicio dominante en nuestras vidas, atacarlo con los medios dispuestos por nuestro Señor para dar buen combate en ese campo de batalla que cada uno tiene. Y las consecuencias del pecado mortal son efectos inmediatos que ocurren en nuestras almas en el momento en que se realiza el pecado. Y estos se concentran en dos aspectos. El primero, la conversión, no, ese es el segundo, la conversión a las cosas creadas es el segundo, y el primero es la aversión a Dios. La aversión a Dios habla de cómo el sujeto se separa voluntariamente de los mandamientos de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios me resulta desagradable, porque contradice mis deseos. Le doy la espalda a Dios. Y la conversión a las cosas creadas mediante su goce ilícito, como nos dirá el padre Antonio Arroyo Marín, es el gusto ciego de realizar el pecado que se contrapone a la ley divina. O sea, gusto
de hacer el pecado. Cambié el orden de la ley divina, porque Dios dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No somos capaces de amar al prójimo si no hemos amado a Dios. Cuando hoy día vemos tan marcado en algunas prédicas de algunos sacerdotes que dicen, hay que hacer muchas obras de caridad, pero no ponen el acento en que no podemos entregar al prójimo lo que no tenemos. Y si no tenemos a Dios en el corazón, esa obra no es una obra de caridad, es una obra filantrópica. Por eso el cristiano, así como dedica horas a hacer obras de caridad, pues que dedique muchísimas más horas de oración, del rezo del Santo Rosario, de confesarse, de recibir la Santa Comunión de rodillas y en la boca. Lo primero que tiene que hacer el cristiano es entronizar a Cristo en su corazón. Y de ahí puede salir a servir. Pero son inútiles las obras que parecen más de estética. Mire qué bien me veo ayudando al prójimo. Tenemos que vivir consecuentes a las palabras del Señor. Ama a Dios sobre todas las cosas y después ama a tu prójimo. Ese fue el orden que puso el Señor y no fue otro. Pero también hay otras consecuencias del pecado mortal y cuyos efectos son también inmediatos. ¿Qué ocurre en el alma cuando cometemos pecado mortal? Nos dice el padre Antonio Rollo Marín. Perdemos la gracia santificante. Con lo que decíamos, lo valioso y todos los tesoros que nos acarrea la gracia santificante. Con el pecado mortal la perdemos. Perdemos la presencia amorosa de la augusta Trinidad en nuestras almas. Y perdemos la presencia de los dones del Espíritu Santo. Ya no somos templo del divino huésped, que es el Espíritu Santo. Perdemos los méritos adquiridos por todas esas obras buenas que realizamos, por muy larga y santa que haya sido esa vida, se pierden. Quedamos en esclavitud de Satanás. Queda una mancha en el alma y la vuelve tenebrosa. Aumentan los males y las inclinaciones al pecado y el alma queda sujeto a pena eterna, la muerte eterna. Ustedes se han puesto a pensar en este mundo actual en donde vemos crisis de angustia, dolor moral y un sinfín de cosas que abruman el espíritu humano y no son capaces de soportar eso ni un minuto. ¿Qué será de una eternidad en la angustia de saber que no verás a Dios por ese pecado mortal que te encontró en ese estado terrible y de muerte y que te arrastró al infierno por toda la eternidad? Así como la gente corre por ir al recital con sus falsos ídolos que pervierten sus almas, deberían correr a los confesionarios para sacar la mugre, la maldad que corrompe sus corazones. La confesión rompe las cadenas de esclavitud que pone Satanás una vez que le expulsamos a Dios de su trono.
Cristo con su preciosa sangre es la llave con la que abre las cadenas del pecado y nos deja en una verdadera libertad. El pecador, con su pecado, lo que hace es cambiar de sitio a Dios y voluntariamente cede el lugar de Dios al mundo, a la carne y al demonio, los tres enemigos del alma cristiana. Estos tres enemigos que lo único que procuran es la muerte y la ruina del pecador. El pecado es no amar a Dios, es decirle, tú no tienes derechos sobre mí. Tal es la prepotencia del pecado. Es rechazar la soberanía que Dios tiene sobre nosotros, porque es Señor y Creador de todo. Es la rebeldía del que desdeña, rechaza, repudia la medicina que el Señor ha puesto en su ley para ordenar y enderezar nuestra conducta concupiscible y que está debilitada por el pecado original. El pecado es la consecuencia de un amor desordenado de uno mismo. Y esto lo podemos asemejar a la anarquía. En la anarquía no existe control, orden, no hay coherencia, no hay regulación. ¿Y qué es lo que genera? Caos. Satanás hace eso. Es todo lo contrario al orden que establece Dios a través de su dulcísima y perfecta ley. Cuando nuestro Señor Jesucristo resume la ley en dos mandamientos importantes, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan lo que decíamos ahora hace unos momentos? ¿Cuáles son las consecuencias primeras del pecado mortal? Aversión a Dios y conversión a las cosas creadas mediante su goce ilícito. Apela a justamente los dos mandamientos de Dios. Amarás a Dios, lo contrario, aversión a Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, conversión a las cosas creadas. Es decir, le doy el lugar a las criaturas, ese lugar que es debido solo a Dios, pues se lo doy a ese objeto de placer, que es solo humo y polvo y que trae ruina a mi alma. Es justamente lo que espera hacer Satanás con nosotros. El rechazo al pecado no debe surgir de un terror hacia Dios. No podemos actuar con Dios por miedo. Esa es la forma equivocada. Me voy a ir a confesar porque tengo miedo, que me voy a condenar y Dios me va a castigar y está sumido en una angustia porque sabe que merece el castigo del infierno, pero no por casualidad, uno de los dones del Espíritu Santo es el santo temor de Dios. Y el santo temor surge del amor, del reconocer a Dios como la suma bondad, la eterna majestad, y que no queremos ofender porque amamos a esa eterna majestad y no queremos deshonrarle porque me ha dado tanto, me ha dado la salvación, me ha dado la gracia santificante y por ella ha puesto la vida divina en mi alma. No es por miedo,
es por el deseo de querer ver al que es la suma bondad en esa visión beatífica que está prometida para aquellos que perseveren hasta el final, combatiendo el mal y haciendo el bien. El santo temor nos mueve a esquivar el mal porque amamos al bien, no porque tenemos terror. Debemos temer el infierno, sí, pero por la única razón que se debe temer el infierno, y que es ofender a Dios. Nosotros no queremos ofender a Dios cuando decimos que le amamos. Si amamos a Dios, ponemos freno a aquello que le ofende. Esa es la lógica del cristiano. Deseando que estas breves meditaciones que, que se propondrán en este canal para ayudar a escrutar esto que es tan importante y que es el negocio de la salvación de nuestras almas, nos ayuden con la gracia de Dios y la luz del Espíritu Santo a escrutar nuestras conciencias, a que el fruto de esta cuaresma sea una buena confesión, dedicar una hora al día tal vez a hacer oración, a ofrecer un ayuno para que el Señor muestre aquellos pecados de la infancia, de la adolescencia, de la adultez y de la vejez, y que nos permitan hacer un examen de conciencia en donde podemos dejar nuestra alma en estado total de gracia y cuidar esa gracia como un bien mayor y supremo en comparación a todos los placeres mundanos que se nos ofrecen. Tengamos este propósito durante estos días cuaresmales, mirando, así como lo hacían los santos, la calavera, para que nuestra prepotencia y soberbia disminuyan y piensen, bueno, polvo eres y en polvo te convertirás. Ante Dios te presentarás solo con tus obras buenas. Este es el día para comenzar la conversión. Immaculatum cor Maria triumphavit, et regnavit.